Entonces pongámoslo aquí. ¿Me ayudas, por favor? Daniel, para tenerlo en cuenta. ¿Estabas también, Daniel? Ahora es el primer firmante, ¿vale? ¿Es tu profesora? Sí. Vale. Ah, muy bien. Un boli por aquí. Si podéis eso, ir poniendo, no sé si tenéis presentación o solamente el póster. Sí, una presentación PowerPoint. Vale. Una pregunta Cuídate. Un escenario diferente.
Muy bien, entonces retomamos con la última parte de la sesión y vamos a ver las 3 comunicaciones que han sido seleccionadas por el comité científico como las mejores comunicaciones en el tema de escenarios de futuro sobre genómica. Empezamos con perfil de microARNs exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama, por Alba Rodríguez Martínez, Diego de Miguel Pérez, Francisco Gabriel Ortega, Marcos Martínez Ruiz, José Antonio Lorente Acosta y María José Serrano Fernández. Buenas. La verdad que no he preparado una presentación, pero bueno, debería haber sido lo ideal. ¿Se me escucha bien? Pero bueno, como hace eco aquí. Quizá aquí. Bueno, como introducción voy a comentar un poco en general nuestro trabajo. Hemos trabajado en un estudio clínico con pacientes de cáncer de mama localmente avanzado y además también se incluyeron unos pacientes metastásicos que inicialmente habían sido mal diagnosticados como localmente avanzados, pero realmente eran metastásicos. Y además tenemos unos pacientes sanos, no voluntarios sanos. Nosotros hemos trabajado en el concepto que últimamente se habla mucho de la biopsia líquida y en especial en el papel de los exosomas, que son unas microvesículas que se encuentran en los fluidos biológicos, como puede ser la orina, la sangre o otros fluidos, y por lo tanto son fácilmente accesibles de manera no invasiva. Con una extracción de sangre pues fácilmente puedes obtenerse. Y estas vesículas están encargadas de la comunicación celular entre las diferentes células, las tumorales y las no tumorales. Y están implicadas en el proceso tumoral, está demostrado ya desde hace bastantes años. En nuestro caso lo que estudiamos son microRNA, que son ARN pequeños no codificantes, que tienen un papel en la regulación post-transcripcional de otros genes. Básicamente lo que regulan es la expresión de proteínas y están implicados en muchos procesos funcionales, regulan muchos genes y entre ellos los genes tumorales. Y en nuestro caso lo que hemos estudiado es el papel de estos ONCOMIR y microRNA reguladores supresores de tumores en estas vesículas, que son fácilmente, porque les ayudan a conservarse en la sangre. En este caso, nuestro estudio pues incluyó 49 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama localmente avanzado, 6 con cáncer metastásico y 8 pacientes sanos. En realidad son números bastante bajos, pero es sobre todo por el hecho de que los pacientes que teníamos metastásicos era porque se diagnosticaron mal a primera vez. Y tuvieron un tratamiento neoadyuvante con doxorubicina y además docetaxel también. Y bueno, nuestros resultados, pues tras caracterizar que estamos aislando correctamente los exosomas, lo que intentamos relacionar es la expresión de estos microARN mediante expresión cuantitativa a tiempo real con las variables clínico-patológicas, como por ejemplo podría ser el tamaño tumoral, el estatus menopáusico, el estatus del receptor de progesterona, etcétera. Y las relaciones que encontramos, aquí no se ven, pero bueno, vimos que existían mayores niveles del microRNA21, que es un ONCOMIR, expresado en proliferación, implicado en proliferación tumoral, que existían mayores niveles de este microRNA en pacientes que tenían un tamaño tumoral superior, mayor tamaño tumoral. Y en cuanto al microRNA 222, otro ONCOMIR también, estaba relacionado con pacientes que expresaban el receptor de progesterona negativo. Por lo tanto, estaba implicado también en la clasificación de Perú, estaba también modificando los grupos. Entonces, en esta gráfica se ve que este es el grupo control de los pacientes sanos, estos son los pacientes con cáncer de mama localizado y estos son los metastásicos. Y vimos que existían mayores niveles del microRNA21 en los metastásicos y del 105 también existían diferencias significativas entre los controles y los diferentes grupos de pacientes. Y en este caso se trata de clasificación de Perú. De esta manera, el microRNA21 nos estaba identificando a los pacientes con mayor tamaño tumoral y de estatus metastásico. Y el 222 nos estaba ayudando
a clasificar los pacientes en función de la clasificación de Perú. Y por otro lado, también el microRNA 21 nos estaba indicando la respuesta que estaban dando estos pacientes al tratamiento, ya que a mitad de tratamiento se evaluó la respuesta y se clasificó en enfermedad estable, respuesta parcial, respuesta completa, y vimos que existían menores niveles de este microRNA en los pacientes que respondían completamente. De esta manera vimos que estamos viendo que a mayor estadio y tamaño, mayor expresión y por lo tanto peor respuesta. Y por último, también analizamos la presencia de células tumorales circulantes, que son las células que se separan del tumor primario, que viajan en la sangre, hasta el órgano secundario para establecer la metástasis. Pues vimos que a mitad de tratamiento también los microRNA 21 y 222 expresaban mayores niveles a mayor número de células tumorales circulantes presentes en esa sangre. Por lo tanto, todo nos estaba indicando que los mayores niveles de estos microRNA nos estaban dando lo podíamos utilizar como una herramienta diagnóstica, ya que nos clasificaban en función del tamaño tumoral y de la respuesta y además de la presencia de células tumorales circulantes, que es un factor negativo, de pronóstico negativo, y además el microRNA 222 y el 105 estaban haciéndolo también de la misma manera a la hora de estratificarlos en los grupos en función de la clasificación de Perú. Y por último, bueno, como conclusión, que nosotros proponemos esta herramienta del análisis de la expresión de microRNA en estas vesículas encontradas en la sangre para ayudar a la clasificación y a evaluación de la respuesta y del diagnóstico de estos pacientes de cáncer de mama. Vamos, básicamente nuestra conclusión es que podemos utilizar esta herramienta como un método complementario a los métodos tradicionales y clínicos que se están utilizando día a día. Y sobre todo por el hecho de que a nivel basal nuestro método era capaz de identificar pacientes metastásicos que erróneamente, mediante los métodos clásicos, estaban siendo identificados como localmente avanzados. Esa es la principal fuerza de este trabajo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Espero que no haya sido muy complejo el lenguaje. Yo solo tengo Sí. una duda. Cuando dice la criteria que estaban los pacientes metastásicos mal diagnosticados. Sí, porque cuando se diagnosticaron los pacientes antes de la inclusión en el estudio, pues este estudio en principio estaba solo planificado para pacientes con cáncer de mama localizado. Y entonces incluyó muchos pacientes. Y cuando nos dimos cuenta, cuando pasaron los meses y empezaron el tratamiento, se dieron cuenta desde el punto de vista clínico, desde el hospital nos dijeron, estos pacientes sácalos del estudio porque los hemos identificado como metastásicos. Sin embargo, nosotros ya teníamos las muestras y las analizamos y vimos que esos pacientes tenían unos niveles diferentes a los que sí de verdad eran localmente avanzados. ¿Entiendes? Y la pena es que en realidad eran solo 6, pero nuestro objetivo ahora es aumentar la población para que haya mejores diferencias y todo sea más potente, porque en realidad 6 pacientes en comparación con 49 pues son pocos, pero bueno, eso aún refleja mayores las diferencias de la expresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Seguimos con búsqueda de marcadores genéticos para cribado de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 por Daniel Pérez Bartivas, Naya Uzmendi Rodríguez, Rogelio Palomino Morales, Sara Rodríguez Eras, Sonia Morales Santana y Manuel Muñoz Torres. Puedo manejar. No sé cómo hacerlo, sí. Vale. Sí, página. Vale. Sí. Buenas tardes. El nombre de mi comunicación es búsqueda de marcadores genéticos para cribado de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos.
Bueno, poniendo un poco en antecedentes la cuestión, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica causada por defectos en la secreción y acción de la insulina, y dicha enfermedad constituye un problema de salud a nivel mundial, tanto por la propia enfermedad como por las complicaciones que acarrea. Entre dichas complicaciones, el presente estudio se centra en la enfermedad cardiovascular. Lo que vamos a hacer es buscar biomarcadores genéticos de predisposición a enfermedad cardiovascular para poder realizar cribados preventivos en población de pacientes diabéticos. Nos vamos a enfocar en una vía de señalización que es la vía Wnt, que se ha visto que está implicada en enfermedad cardiovascular, y pretendemos responder al problema en este estudio hallando marcadores genéticos que nos informen de la susceptibilidad de los pacientes diabéticos a la enfermedad cardiovascular, enfocándonos en dos proteínas inhibidoras de esta vía. El objetivo del estudio es evaluar polimorfismos asociados a inhibidores de la vía Wnt y su relación con el nivel proteico de estas dos proteínas, que son en concreto la esclerostina y DKK1, DKOP1. Los polimorfismos que hemos seleccionado son estos dos, con el código RS que aparece aquí, que se han seleccionado de zonas reguladoras, y la hipótesis es que al estar en zonas reguladoras van a afectar al nivel de expresión del gen y a los niveles séricos de las proteínas. El estudio que se ha realizado con 230 pacientes diabéticos, el 20% tenían enfermedad cardiovascular y el 80% no tenían enfermedad cardiovascular. El ADN se ha extraído a partir de muestras de sangre total, obtenidas y gestionadas por el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El genotipado de las muestras se ha realizado mediante PCR a tiempo real, con ensayos de discriminación alélica mediante sondas Tachman, y la medida de los niveles séricos se ha realizado mediante técnicas ELISA. Bueno, los resultados relativos al polimorfismo de esclerostina, tenemos dos tipos de gráficas. En la tabla lo que vemos es la posible relación bueno, tenemos a los pacientes agrupados según sean portadores de alelo minoritario, que es la T, GT y TT, o no lo sean, que es los que presentan un genotipo GG. En la tabla se compara el genotipo con la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular en diabéticos, y en la gráfica lo que vemos es la asociación del genotipo con los niveles séricos de esta proteína. Los valores que tenemos que atender para ver si hay significación son los valores de P. En el caso de los niveles séricos, el valor de 0,197 se acerca al umbral de significación, que es 0,05. Teniendo en cuenta que la muestra de este estudio es bastante corta, este resultado puede ser significativo, porque al aumentar la muestra podríamos obtener un valor que se acercara más y obtener significación. Lo mismo para el polimorfismo de la proteína de DKK1, pero en este caso vemos que el valor que se acerca más a la significación es el que estudia la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular frente a los diferentes genotipos, que tenemos un valor de 0,125, que igualmente en un estudio con mayor población, con una cohorte mayor, pues podría arrojarnos significación. En el caso de los niveles séricos, pues sí que se halla bastante más lejos de ese umbral 0,05. Y las conclusiones son que la comparación de los niveles séricos de SORT según su genotipo y el genotipado del polimorfismo de DKK1 tiende a significación, aunque no llegan, por lo que podrían estar asociados a la presencia de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos y ejercer efectos sobre los niveles séricos de las proteínas asociadas SORT y DKK1. Sin embargo, como esto es un estudio preliminar, lo que he dicho, que es necesario aumentar el tamaño muestral, y también es necesario corregir los datos por factores de riesgo cardiovascular para obtener datos definitivos acerca de la asociación de estos dos polimorfismos con la presencia de enfermedad cardiovascular en diabetes mellitus tipo 2. Y ya. Muy claro, muchas gracias.
con el foro virtual estos días, si surja una pregunta, nosotros os la daremos a que participéis en los debates, a la gente que esté presentando las mejores comunicaciones. Tenemos gente que nos está siguiendo también por streaming, que no lo hemos comentado antes, pero había unas 70 personas que han seguido la mesa y el dato actualmente no lo tengo, pero por ahí tiene que estar. Entonces, también si hay alguna pregunta que nos envían por online, pues la haremos llegar. Gracias, Dani. Bueno, para terminar, tenemos la comunicación alteraciones en la expresión de INC-RNA en adenocarcinoma de pulmón por Alberto Arenas Molina, que la presenta, Isabel Fernández Coira, Marta Cuadros Celorrio y Pedro Medina Vico. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Alberto Arana y soy ahora mismo un estudiante de máster de la Universidad de Granada, y el año pasado, gracias a una beca de la Asociación Española contra el Cáncer, pues pude estar en el grupo de investigación de regulación génica y cáncer en el Centro Genio con Pedro Medina, y pude llevar a cabo este proyecto sobre alteraciones en la expresión de los non-coding RNA en adenocarcinoma de pulmón. En nuestro grupo investigamos el cáncer de pulmón, pues básicamente porque es el tipo de cáncer que más muertes causa al año, y es un tipo de cáncer muy agresivo y con un muy mal pronóstico si no se diagnostica a tiempo, y es por ello que existen numerosos estudios para tratar de encontrar nuevas herramientas para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente siempre estas herramientas, estas alteraciones o marcadores genéticos se han buscado siguiendo el dogma fundamental de la biología clásica, donde el ADN pasa a ARN y a proteína. Pero lo que hemos visto es que la mayor parte del ARN no se traduce a proteína, sino que queda como ARN no codificante, como serían los microRNA que ha comentado Diego, o yo lo que estoy estudiando son los non-coding RNA, los ARN largos no codificantes. Y es que llama la atención que en humanos, en Homo sapiens, solamente entre un 2 y un 5% de nuestro genoma, de nuestro ADN, codifica para proteínas. El resto son o secuencias no expresadas, se ven en amarillo, o estos ARN no codificantes, que sería la parte en azul del gráfico. Y es por eso que nosotros estamos intentando estudiar estas alteraciones que hay en los ARN no codificantes, puesto que este es el gran desconocido. Sabemos que hay una gran cantidad, pero en la mayor parte de este no se conoce ni su función ni se conoce prácticamente nada. Por eso el motivo de que nosotros estudiamos alteraciones en este ARN no codificante. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Pues primeramente hicimos un estudio piloto con 5 muestras de pacientes. Tenemos muestras de células tumorales y normales, células sanas adyacentes. Y nuestro objetivo era cuantificar la expresión de algunos de estos los non-coding RNA, de estos ARN no codificantes, y comparar la expresión tumoral con la sana. Primeramente hicimos un panel de 90 los non-coding para seleccionar los candidatos, y ya luego hicimos una validación posterior. De nuevo volvimos a cuantificar los que eran más prometedores. Y los resultados que obtuvimos, pues, es estos son gráficas de amplificación por qPCR, gráficas de amplificación de ARN, y lo que se representa en color azul se ven las muestras normales y en color rojo las muestras tumorales para los 3 los non-coding candidatos más prometedores y para un gen de referencia que se usa como normalizador, como control, digamos. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, en este primero, el DLX6AS1, vemos que la muestra normal amplifica, se encuentra más a la izquierda antes que la muestra tumoral, que está a la derecha. Esto lo que significa es que en la muestra tumoral se encuentra más expresado que en la muestra tumoral. Y lo mismo se repite para los otros 2 los non-coding. Por tanto, estos los non-coding se encuentran regulados a la baja en las muestras tumorales. Y bueno, ¿qué implicaciones o perspectivas de futuro podría tener esto? Pues si los non-coding se encuentran regulados significativamente a la baja en las muestras tumorales, pues cabría preguntarnos si pueden ser utilizados como biomarcadores para el diagnóstico o pronóstico del cáncer de pulmón. Para esto, obviamente, habría que hacer un estudio más amplio, con más muestras, estamos ahora mismo en ello. Pero otros los non-coding ya se están utilizando en fases preclínicas, o incluso lo último que leí de PCA3, que existe un kit para el diagnóstico, que son los non-coding que se están utilizando o propuesto su uso para uso en clínica. Por ejemplo, MALAT1
es un long non-coding que en adenocarcinoma de pulmón lo que se encuentra es sobreexpresado. Y las células que se encuentran sobreexpresado son más propensas a presentar metástasis. Entonces, la detección de niveles altos de MALAT1 en pacientes podría ser un indicativo de que hay más riesgo de metástasis y por esto cambiar un poco, se podría mejorar el pronóstico de estos pacientes. OPCA3 es otro non-coding que está incluso relevando al antígeno prostático clásico porque se encuentra sobreexpresado también en cáncer de próstata para el diagnóstico de este, pero la diferencia que tiene con el antígeno prostático es que mientras que este se encuentra también sobreexpresado en la hiperplasia benigna de próstata, no es así con el long non-coding. Entonces esto permitiría tener un diagnóstico más preciso. Y bueno, la otra línea con la que la planteamos seguir investigando es estos genes se han visto que están regulados a la baja en las muestras de células tumorales. Entonces puede ser que no solo sirvan como biomarcador, sino que además realmente tengan un papel activo molecular en el desarrollo del cáncer. Esto sería lo que se llaman como genes supresores tumorales. Son genes que mientras estén activos en la célula, mientras se expresen, la célula se divide normalmente, pero en el momento que se pierde su expresión, como es el caso de estos long non-coding, pues cuando se desarrollaría el tumor. Las células empiezan a dividirse de forma normal y todo eso. Entonces, para ver si realmente tiene un papel como supresor tumoral, pues ahora mismo el experimento que estamos haciendo es, de alguna forma, en las células tumorales recuperar la expresión, la estamos haciendo con virus, recuperar la expresión de estos long non-coding, sobreexpresarlos y ver si esto ahora cambia el fenotipo tumoral. Es decir, si las células al recuperar la expresión del long non-coding ahora comienzan a dividirse menos, se disminuye su motilidad, ver si de alguna forma al recuperar el long non-coding consigue revertir este cáncer, revertir el fenotipo de la célula cancerígena. Y ya está, este es mi grupo de genios y bueno, muchas gracias por invitarme hoy a hablar aquí. ¿Tiene alguna pregunta? O online también. Pues tenemos previsto un reconocimiento, aunque han sido reconocidas todas como excelentes, todas presentadas en este tema. Hemos previsto también un premio simbólico especial para una de ellas. Para generar de salud pública. Bueno, en primer lugar, felicitaros los tres, sois jovencitos, con muchas ganas, con mucha ilusión y estáis poniendo ya pequeños ladrillos poco a poco para ir mejorando la calidad de vida y posiblemente la supervivencia de algunas de las personas, ¿no? que están poniendo en vosotros, en los profesionales jóvenes, su esperanza ante problemas de salud de esta envergadura. Nosotros en la jornada de salud pública no teníamos instaurado ningún tipo de premio, aunque se le daba un reconocimiento siempre a las mejores comunicaciones, pero este año hemos querido instaurar dos premios que tienen en concreto son tres premios, pero hay dos que tienen un sabor muy especial para nosotros, que es el premio de José María Mayoral, que es el que os vamos a dar ahora una de las comunicaciones, y el de José Antonio Conejo, que lo haremos entre cuando tengamos la parte de las jornadas de cambio climático. Y es un premio a dos profesionales de gran nivel profesional que han trabajado por la salud pública y por la protección de la salud de los andaluces y de este país muchísimo durante toda su vida y que hace, bueno, pues un tiempo que nos abandonaron y nos dejaron. Y yo creo que era de justicia, creíamos todo el equipo que trabajamos en salud pública en Andalucía, que era de justicia que estas jornadas empezaron a desarrollarse en Andalucía de la mano de ellos dos y del resto del equipo, que tuvieran un reconocimiento especial a la figura profesional y personal que supone para todos nosotros. Hoy vamos a dar el premio a José María Mayoral. Yo sé que el jurado le ha costado mucho esfuerzo en decidir entre las tres comunicaciones, entre otras cosas porque entendemos poco de esto, que nuestro ámbito de trabajo es otro, ¿no? Pero es cierto que esta pata de la ciencia tiene que tener una mirada colectiva y una mirada de salud pública y por eso lo hemos abierto este año. El premio a la mejor comunicación se le ha dado a la comunicación de perfil de microARN exosomales como herramienta diagnóstica y pronóstica en el cáncer de mama, de Alba, Diego, Francisco, Marco, José Antonio y María José, ¿no? De todas maneras, de verdad que os lo merecíais el resto de las comunicaciones, así es que es un premio simbólico.
gracias a los que ven, de verdad, es vuestro trabajo. Yo voy a poner con ustedes, porque tengo oportunidad de hacer los trabajos. Ponte con la juventud, ya que ninguno no lo tengo aquí. Bien, y con esto damos por terminada la primera sesión presencial de las 11ª Jornadas de Salud Pública. A las 4 de la tarde, las personas que nos estáis siguiendo por streaming, estará disponible todos los vídeos estarán disponibles a través de la plataforma de jornadas. Que sigamos por ahí. Gracias a todos. Gracias.